Estamos con el doctor Mario Campero, neurólogo, investigador y profesor universitario. El doctor Campero nos ilustrará sobre los aspectos esenciales de la polineuropatía diabética. Bienvenido, doctor Campero. Muchas gracias. Mi nombre es Mario Campero, soy neurólogo clínico y neurofisiólogo. Trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y en la Clínica Las Condes, en el Departamento de Neurología, en donde veo pacientes con todo tipo de afecciones, pero en particular en pacientes con enfermedades neuromusculares y aquellos que tienen como manifestación clínica dolor neuropático como un síntoma relevante. Doctor Campero, ¿qué es el dolor neuropático? ¿Cómo podría definirse? El dolor neuropático, en realidad, uno primero define al dolor como esta sensación displacentera que ocurre como consecuencia de la activación de los receptores de dolor. Eso es la definición general de dolor, y aquel dolor que se define como neuropático es aquel que ocurre como resultado de un daño o una enfermedad del sistema nervioso periférico o central. Ese es el requisito sine qua non para hablar de dolor neuropático, como muy bien lo ha definido la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en sus últimas guías clínicas. ¿Cuál es la relación que existe entre diabetes y dolor neuropático? Bueno, la diabetes como una condición, una enfermedad, una pandemia realmente, sobre todo en el mundo desarrollado y en los países en vías de desarrollo, genera una serie de consecuencias en el organismo, y una de ellas es el daño de los nervios periféricos. Y ustedes saben que los nervios periféricos contienen axones gruesos y axones más delgados, estos últimos relacionados con la transmisión de los impulsos que tienen que ver con la sensación térmica y con la sensación de dolor. Y son estas fibras, las fibras más delgadas, las que se comprometen con particular predilección en aquellas condiciones de hiperglicemia sostenida como es la diabetes, y por lo tanto una de sus manifestaciones clínicas en algún momento de la evolución de la neuropatía diabética es dolor neuropático, un dolor de pies rojos y calientes. ¿Hay alguna forma de predecir que algunos pacientes diabéticos desarrollan estos síndromes dolorosos y otros no lo desarrollan? ¿Hay algún indicador, alguna forma que el médico en su consulta pueda anticipar este tipo de situación? Esa es una pregunta fantástica que no tiene todavía una respuesta al día de hoy. Pareciera ser que existen vías inhibitorias desde el sistema nervioso central hacia la médula espinal, que son las que permiten que algunos pacientes con igual grado de neuropatía tengan dolor y otro grupo de pacientes no lo tengan. Esa es el principal mecanismo, aparentemente, que diferencia a los grupos con dolor y sin dolor, teniendo el mismo grado de neuropatía. Existen algunos métodos que permiten aclarar o predecir si es que una persona va a sufrir dolor o no en algún momento de su neuropatía, pero son métodos más bien en la línea experimental, no de aplicación clínica al día de hoy. Hay algunos modelos animales que parecen indicar que el componente genético tiene algún peso en esta situación. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Ciertamente que hay factores genéticos y epigenéticos que son capaces de determinar si es que una persona va con el mismo nivel de neuropatía, va a desarrollar dolor o no. Y de hecho existe en este momento un grupo de pacientes diabéticos con neuropatía dolorosa en donde tienen una mutación de estos genes que van a codificar para algunos canales iónicos en los nervios, y son probablemente estos los pacientes que van a desarrollar dolor neuropático, o al menos es uno de los factores que se asocia con el dolor neuropático, con la probabilidad
de desarrollar dolor neuropático. Finalmente, ¿qué hace la hiperglicemia sobre el sistema nervioso de estos pacientes? ¿Cuál es la fisiopatología que pudiera explicar esta condición? Parecieran ser un continuo de eventos, pero hay un efecto directo de la hiperglicemia sobre la funcionalidad de los axones. La hiperglicemia va a condicionar una situación de acidosis intracelular y eso determina un cambio en la función de la bomba ATPasa, sodio-potasio, que lo que hace es hiperpolarizar la neurona periférica, el axón mielínico y el axón amielínico, lo que da cuenta de una menor capacidad de transmitir los impulsos eléctricos y por otro lado de generar impulsos eléctricos anómalos. Uno tiene que tener el concepto de que los nervios los axones, están hechos para transmitir, no para generar impulsos, mientras que el receptor está diseñado para generar un impulso. Por lo tanto, cuando los axones están sometidos a hiperglicemia, pierden por un lado la capacidad de transmitir y por otro lado adquieren la capacidad de generar y por lo tanto son generadores de impulsos eléctricos anómalos que son percibidos como parestesias no dolorosas y como dolor espontáneo e hiperalgesia. Ese es uno de los mecanismos, el aspecto funcional de la hiperglicemia sobre los nervios. Y el otro gran mecanismo es un mecanismo más bien metabólico inducido por la hiperglicemia, en donde la vía de los polioles se ve saturada y se empiezan a depositar sustancias derivados del sorbitol en el axón y eso determina que el axón sufre un daño estructural y con ese daño estructural nuevamente el nervio es capaz de generar impulsos eléctricos en forma anormal y dar cuenta de los síntomas sensitivos positivos, parestesia, agujitas, dolor quemante, etc. Trasladándonos ya al paciente en la consulta, ¿qué es lo que en forma más temprana un paciente pudiera referirnos? ¿Qué tipo de sensación o qué tipo de molestia podría referirnos en forma, como le repito, muy temprana? Quizás los síntomas más precoces de la neuropatía diabética dolorosa y en general de la neuropatía diabética, de la polineuropatía diabética, son esta sensación de ardor de los pies en donde las personas buscan el lado más frío de la cama por la noche. Es una sensación que todos hemos vivido alguna vez en nuestras vidas y esto se hace progresivamente más incómodo para el paciente de forma tal de que tiene que sacar los pies fuera de la cama cuando aumenta la sensación y eventualmente se tiene que levantar y poner de pie descalzo sobre el piso frío y ya en casos más exagerados meter los pies en agua fría o en agua con hielo, como ocurre en situaciones más avanzadas. Ese es el síntoma quizás más precoz de pies con una sensación de calor y ardor que a veces picazón de los pies que el paciente puede empezar a sufrir particularmente de noche al estar en reposo en su cama. Frente a la pregunta del paciente, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué pudiéramos nosotros comentar sobre el pronóstico de esta condición? En el caso de la neuropatía diabética, como yo le había mencionado previamente, hay dos grandes mecanismos que producen el daño. Hay un mecanismo funcional y un mecanismo estructural. Cuando hay un daño estructural, los nervios son capaces de regenerar siempre y cuando la condición metabólica se transforme en óptima. Sin embargo, cuando hay un defecto funcional, los nervios mejoran mucho más rápido cuando son sometidos a un régimen de euglicemia, de glicemia normal. Y por lo tanto, uno si detecta precozmente la presencia de una neuropatía en un diabético, lo que tiene que hacer es organizar
la terapéutica de forma tal que uno logre un control óptimo de la glicemia con rangos de hemoglobina glicosilada bajo 6%. Con respecto al tratamiento, en su práctica diaria, ¿cuál considera o cuál usa más frecuentemente de los fármacos como primera línea de tratamiento y cuáles son las alternativas cuando ese primero, por alguna razón, resulta ineficaz? En el caso de la neuropatía dolorosa, de la neuropatía diabética dolorosa, va a depender un poco del perfil fenotípico del paciente. Pues si uno tiene un paciente con los pies rojos y calientes, con hiperalgesia al calor, a veces el tratamiento tópico con esta sustancia que contiene el ingrediente activo del ají, la capsaicina, es útil porque desensibiliza los terminales nerviosos que están hipersensibles. Mientras que en el paciente que tiene los pies más bien denervados, fríos y con hipoalgesia, y paradojalmente con dolor espontáneo, esos pacientes se benefician más de la terapia farmacológica que va a disminuir la generación ectópica anormal de impulsos. Y ahí hay una gama de fármacos que se pueden utilizar que están en la línea de los bloqueadores de canales iónicos, anticonvulsivantes, antiepilépticos, y en particular en nuestro ambiente de países en vías de desarrollo, en donde uno tiene una limitación terapéutica económica, quizás la amitriptilina sigue siendo la reina de los fármacos porque cumple los requisitos de, en dosis bajas, ser bastante bien tolerado y tener un efecto analgésico tan potente como muchos de los fármacos más caros que tienen un perfil de seguridad quizás un poquitito mejor. Pero la amitriptilina sigue siendo, bien dosificada, un fármaco de gran utilidad para el control del dolor neuropático. En algunos pacientes o con alguna frecuencia se ve precisado a combinar fármacos con diferentes mecanismos de acción o prefiere la monoterapia. Lo ideal en los pacientes un poco más refractarios es la combinación de fármacos. Si uno logra combinar dosis bajas, hay una sinergia entre los distintos fármacos y por lo tanto el efecto final de la combinación de fármacos en dosis bajas es bastante mejor que la de la monoterapia en dosis altas. Uno puede combinar 12,5 miligramos de amitriptilina con 150 o 300 miligramos de gabapentina o alguna dosis baja de duloxetina que permiten potenciar el efecto de los fármacos a través de un mecanismo sinérgico, más que la monoterapia en forma aislada. Perfecto, doctor. Todos hemos oído el cuestionamiento del uso de opioides en dolor crónico no oncológico por la propensión al abuso y por la falta de eficacia. ¿Usted ve en algún paciente, en alguna circunstancia, un rol para los analgésicos opioides? Prácticamente en ninguno, salvo en algunas condiciones bien particulares que son típicamente autolimitadas. Y quizás el ejemplo más claro está en dos condiciones de neuropatía diabética. Uno que es la neuropatía así llamada insulínica, es decir, aquel diabético mal controlado que comienza un control estricto de su glicemia con insulina y que baja sus niveles de hemoglobina glicosilada de 12% a 6%, 7%, ese paciente puede desarrollar un cuadro doloroso distal muy intenso que es autolimitado y que podría beneficiarse con opiáceos. Y la otra condición son aquellos pacientes que hacen una así llamada radículo neuroplexopatía diabética o el síndrome de Bruns-Garland, en donde hay una neuropatía isquémica de los troncos nerviosos proximales de las piernas que son intensamente dolorosos, también autolimitados, en donde uno sabe que el mecanismo
de acción de los opiáceos puede ser de utilidad, pero para la neuropatía diabética dolorosa yo diría que nunca. Para el médico en atención primaria frente a su paciente, ¿qué recomendaciones le podría usted hacer frente a definir unas metas analgésicas cuando va a empezar el tratamiento? ¿Hay alguna forma como estratificada para ir alcanzando objetivos o qué recomendación le haría a estos doctores de atención primaria? Bueno, la recomendación es, por supuesto, prevenir la primera a través del control óptimo de la glicemia. Yo creo que si uno no convence al paciente de que tiene que mejorar sus aspectos metabólicos, uno, no solo la hiperglicemia, la hipertrigliceridemia también, uno no le va a ofrecer al paciente ninguna posibilidad terapéutica real en términos de su dolor neuropático. Y por otro lado, lo que uno siempre recomienda es aquellas decisiones en donde el tratamiento no sea más malo que la enfermedad. Uno debe acordarse que los pacientes tienen, en su neuropatía dolorosa, tienen afección de los nervios autonómicos y por lo tanto son pacientes que hacen sin fármacos hipotensión postural, síncope, hacen este típico cuadro de sudoración exagerada de las zonas que pueden transpirar y con hipo o anhidrosis de las zonas neuropáticas. Son pacientes vulnerables y por lo tanto uno tiene que utilizar fármacos en dosis bajas porque los efectos laterales pueden ser mucho más malos que la misma enfermedad. Esos son los dos objetivos: tratar de no hacer daño, mejoría de los parámetros metabólicos y utilizar fármacos en dosis bajas. Doctor Campero, muchísimas gracias por sus valiosas enseñanzas.